Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 206 y el título de la reflexión es: Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Las lecturas las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulos 34 y 36, el libro de Isaías en el capítulo 10 y el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos del 1 al 14. Y quiero comenzar la reflexión de hoy con una frase de Jesús que sigue confrontando hoy en día nuestra manera de vivir la fe. Dice: si tuvieran alguna idea de lo que significa esta escritura, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no harían este tipo de comentarios. El Hijo del Hombre no está subordinado al sábado, es Señor del sábado. Con estas palabras Jesús nos recuerda que el centro de nuestra vida cristiana no es el cumplimiento de unas normas, sino el amor. No es la apariencia de piedad, una apariencia religiosa, sino un corazón que ha sido transformado por la misericordia de Dios, un corazón que ame como Cristo Jesús nos amó, nos ama y nos amará. Vemos en Crónicas, segundo capítulo 34, cuando la palabra vuelve a ocupar el primer lugar. Encontramos al rey Josías, uno de los reyes más fieles de Judá. Siendo muy joven, comenzó a buscar al Señor y emprendió una profunda reforma espiritual. Durante la restauración del templo ocurrió un hallazgo inesperado. Se encontró el libro de la ley. Cuando el libro fue leído delante del rey, Josías rasgó sus vestidos. ¿Por qué reaccionaría así? Porque él comprendió que el pueblo llevaba muchos años viviendo lejos de la voluntad de Dios. La palabra no fue para él un simple documento antiguo, fue un espejo que le mostró la verdadera condición del pueblo, y allí comenzó el cambio. Por eso, cuando nos sentamos nosotros a leer la palabra y la vemos como ese espejo que nos muestra nuestra condición, empezamos a cambiar, porque ahí empieza toda la renovación espiritual, permitiendo que Dios a través de su palabra examine nuestro corazón, porque no podemos cambiar aquello que no estamos dispuestos a reconocer. Seguimos diciendo que todo está bien, pues ¿qué vamos a cambiar? Pero si vamos a la presencia dóciles, a la corrección, pues nos daremos cuenta de cada cosa que hay que ser transformada. Y vemos que en Josías, que la religión sin obediencia pues no es nada. Josías no se limitó solamente a escuchar, él actuó, destruyó todos los ídolos, purificó el templo, renovó el pacto con Dios y celebró nuevamente la Pascua. Su fe produjo obediencia. Sin embargo, después de su muerte, el pueblo volvió rápidamente a sus antiguos caminos. Por eso los últimos capítulos de Crónicas muestran la triste caída de Judá. Los reyes rechazaron las advertencias de los profetas, endurecieron su corazón, contaminaron el templo y finalmente Jerusalén fue destruida y el pueblo llevado al exilio en Babilonia. El cronista resume la causa de aquella tragedia: no quisieron escuchar a Dios. La ruina para ellos no comenzó cuando llegaron los ejércitos enemigos, comenzó mucho antes, cuando dejaron de buscar y escuchar la voz de Dios. Por eso, cuando hay algo en nuestra vida, debemos preguntarnos en dónde dejamos a Dios, porque Él está ahí vigilante, Él está ahí escuchando, viendo todo lo que pasa. Si nosotros vamos a su presencia, Él nos lo hace saber, pero si no vamos, pues cuando nos demos cuenta ya es demasiado tarde. Entonces evaluemos hoy si realmente estamos escuchando su voz. Reinado de Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 30 años. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor,
pues siguió la conducta de David su antepasado sin desviarse de ella para nada. Reformas de Josías. En el 8º año de su reinado, siendo todavía joven, Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado David, y en el año 12 de su reinado comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los santuarios en lugares altos, las imágenes de acera, los ídolos y las estatuas de metal fundido, y fueron destruidos en su presencia los altares de las diversas representaciones de Baal. Además, Josías mandó destrozar los altares para incienso que había encima. También mandó hacer pedazos las imágenes de acera y los ídolos y las estatuas de metal fundido. Los hizo polvo, que luego esparció sobre las tumbas de quienes les había ofrecido sacrificio. Además, quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y así purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manases, Efraín y Simeón, y hasta Neftalí, en las plazas de todas sus ciudades. Derribó los altares, las imágenes de acera y los ídolos, haciéndolos polvo, y destruyó todos los altares para incienso en todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, envió a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, alcalde de la ciudad, y a su secretario Joad, hijo de Joacás, a reparar el templo del Señor su Dios. Entonces estos fueron a ver al sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había sido llevado al templo de Dios y que los levitas porteros habían recogido en Manases y Efraín de la gente que había quedado en Israel, lo mismo que en todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego se lo entregaron a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez pagaran a los que trabajaban en la reparación del templo. Entregaron el dinero a los carpinteros y maestros de obras para que compraran piedras de cantería y madera para los amarres y para poner vigas a los edificios que los reyes de Judá habían dejado derruir. Estos hombres hacían su trabajo fielmente, y los que estaban al frente de ellos eran los levitas, Jaat, Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Quemat, que eran los jefes. Ellos estaban también al frente de los cargueros y dirigían a todos los que trabajaban en la obra. Todos los levitas eran músicos, y algunos de ellos eran cronistas, comisarios o porteros. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Enseguida le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, y le entregó el libro a Safán, quien lo llevó al rey y le informó del asunto, diciéndole: los servidores de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los que dirigen las obras y los encargados de estas. También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa y enseguida ordenó a Hilquías, a Icán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, oficial del rey: vayan a consultar al Señor por mí y por la gente que queda en Israel y en Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso con nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dijo el Señor, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en este libro. Hilquías y los que el rey nombró fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salún, hijo de Ticva y nieto de Arjaz, encargado de la guardarropa del templo. Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando le hablaron, ella les contestó: esta es la respuesta del Señor Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme que yo, el Señor, digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las maldiciones que están escritas en el libro que han leído delante del rey de Judá, pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también:
por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, por haberte humillado ante mí, haberte rasgado la ropa y haber llorado ante mí, yo también por mi parte te he escuchado, yo el Señor te lo digo. Yo te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar y sobre sus habitantes. Los enviados del rey regresaron para llevarle a este la respuesta. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén para que se reunieran. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los levitas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a su columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Después de que toda la gente de Jerusalén y de Benjamín que se encontraba allí se comprometiera a cumplirla, los habitantes de Jerusalén cumplieron la alianza de Dios, el Dios de sus antepasados. Josías suprimió las infames prácticas que había en todos los territorios de los israelitas e hizo que todos los que se encontraban en Israel dieran culto al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron del Señor Dios de sus antepasados. Josías celebra la Pascua. Josías celebró en Jerusalén la Pascua en honor del Señor. El día 14 del primer mes del año se sacrificó el cordero para la fiesta. Instaló a los sacerdotes en sus puestos de servicio y los animó a que se atendieran al servicio del templo del Señor. Además, a los levitas, que eran los maestros de todo Israel y que estaban consagrados al Señor, les dio las siguientes instrucciones: coloquen el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David y rey de Israel. Ya no tendrán que llevarlo en hombros. Ahora dedíquense a servir al Señor su Dios y a Israel, pueblo del Señor. Organícense por sus familias y turnos, según lo dejaron escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Quédense en el santuario un grupo de levitas por cada grupo de familias, como representantes de los grupos de familias de los otros israelitas, sus hermanos. Sacrifiquen el cordero de la Pascua y purifíquense y preparen lo necesario para que sus hermanos puedan cumplir lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Luego Josías, de su propio ganado, dio a toda la gente del pueblo que se encontraba allí animales para celebrar la Pascua, corderos y cabritos, con un total de 30,000 cabezas y además 3,000 novillos. También los funcionarios del rey hicieron donativos voluntarios al pueblo, los sacerdotes y a los levitas. A su vez Hilquías, Zacarías y Jehiel, encargados del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,300 animales para celebrar la Pascua y 300 novillos. Conanías y sus colegas, Semaías y Natanael, así como Asabías, Jahiel y Josabad, jefes de los levitas, les entregaron 5,000 animales para la celebración de la Pascua y 500 novillos. Estando así ya dispuesta la celebración, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos, como lo había ordenado el rey. Entonces sacrificaron los animales de la Pascua. Mientras los levitas desollaban los animales, los sacerdotes rociaban el altar con la sangre que los levitas les pasaban. Después retiraron la grasa que debía ser quemada de acuerdo con los grupos de familias del pueblo para que la ofrecieran al Señor, como está ordenado en el libro de Moisés, y lo mismo hicieron con los novillos. A continuación asaron los animales para la celebración de la Pascua como está prescrito, y las demás ofrendas sagradas las cocieron en ollas, calderos y sartenes, y a toda prisa las repartieron entre toda la gente del pueblo. Luego los levitas prepararon lo que les correspondía a ellos y a los sacerdotes, porque los sacerdotes descendientes de Aarón estuvieron atareados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la grasa. Por eso los levitas tuvieron que preparar la parte que les correspondía a ellos y a los sacerdotes descendientes de Aarón. En cuanto a los cantores descendientes de Asaf, también estaban en sus puestos según lo dispuesto por David. Asaf, Emán, Jedutún, vidente al servicio del rey, los porteros estaban en sus respectivas puertas. Ninguno de ellos tuvo que abandonar su puesto, porque sus colegas los levitas les prepararon la parte de los sacrificios que les correspondía. Así se organizó todo el servicio del Señor aquel día para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor según lo había mandado el rey Josías.
Los israelitas que estaban presentes en aquella ocasión celebraron la Pascua los 7 días que se come el pan sin levadura. Nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esa desde la época del profeta Samuel. Ninguno entre los reyes de Israel celebró la Pascua como la celebró Josías con los sacerdotes y levitas y la gente de Judá y de Israel que estaba presente con los habitantes de Jerusalén. Fue el año 18 del reinado de Josías cuando se celebró aquella Pascua. Muerte de Josías. Más tarde, cuando Josías ya había restaurado el templo, Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Éufrates para dar una batalla en Carquemis. Josías le salió al encuentro, pero Necao le envió delegados a decirle: deja en paz, rey de Judá, ahora no vengo contra ti, sino contra otra nación con la que estoy en guerra. Dios me ha ordenado que me dé prisa, así que por tu bien deja de oponerte a Dios, está de mi parte, y así no te destruirá. Pero Josías no retrocedió, sino que insistió en luchar contra él sin hacer caso a la advertencia de Necao, la cual venía al mismo Dios. Así que entró en batalla en el valle de Megiddo, y los arqueros le dispararon al rey Josías. Entonces dijo el rey a sus oficiales: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Los oficiales lo sacaron del carro de combate, lo trasladaron a un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron en el panteón de sus antepasados. Todo Judá y Jerusalén lloró la muerte de Josías. Jeremías compuso en su honor un poema fúnebre. Hasta el día de hoy, todos los cantores y cantoras recuerdan a Josías en sus canciones fúnebres. Estas canciones se han hecho costumbre en Israel y están escritas en las colecciones de tales cantos. El resto de la historia de Josías, con las obras piadosas que hizo, de acuerdo con lo escrito en el libro de la ley del Señor y sus hechos desde el principio hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Reinado de Joacás. La gente del pueblo tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo pusieron como rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El rey de Egipto lo quitó del trono en Jerusalén e impuso al país un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el rey de Egipto puso como rey de Judá Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás, y le cambió el nombre y le puso Joaquín, y a Joacás lo tomó y lo llevó a Egipto. Reinado de Joaquín. Joaquín tenía 25 años y reinó en Jerusalén 11 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra él y lo sujetó con cadenas de bronce para llevárselo a Babilonia. Nabucodonosor se llevó a Babilonia una parte de los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo de Babilonia. El resto de la historia de Joaquín, con sus prácticas infames y lo que ocurrió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Reinó en su lugar su hermano Joaquín. Joaquín es desterrado a Babilonia. Joaquín tenía 18 años cuando empezó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. En la primavera de aquel año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia junto con los utensilios de más valor del templo del Señor, y nombró rey de Judá y de Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Reinado de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, pero sus hechos fueron malos a los ojos de su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por Dios que sería su aliado, y se empeñó tercamente en no volverse al Señor, Dios de Israel. También todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron su fidelidad. También los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron su fidelidad, siguiendo. También los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron su infidelidad, siguiendo las prácticas infames que las naciones paganas y profanando el templo del Señor, que él había escogido como su santuario en Jerusalén. El Señor Dios de sus antepasados les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios y despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas.
hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Destrucción del templo y destierro de Judá. Entonces el Señor hizo marchar contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a cuchillo a sus jóvenes en el propio edificio del templo, y no tuvo piedad de los jóvenes, ni de las muchachas, ni de los ancianos, ni de los inválidos. Todos los entregó el Señor en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros del templo del rey y de sus funcionarios, todos se los llevó el rey de los caldeos a Babilonia. Además quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. Después desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos, hasta que se estableció el imperio persa, para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Así el país debía disfrutar de su reposo, porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruinas, hasta que pasaron 70 años. El decreto de Ciro. El primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que el Señor su Dios lo ayude y váyase allá. El orgullo que oprime. En Isaías 10, Dios dirige un fuerte mensaje contra la injusticia. Condena a quienes utilizan el poder para oprimir a los débiles, negar la justicia al pobre y aprovecharse del más indefenso. Pero también anuncia el juicio contra Asiria. Aunque Dios permitió que esa nación disciplinara a Israel, Asiria cayó en el orgullo, creyendo que sus victorias eran fruto exclusivo de su propio poder. Entonces el Señor hace una pregunta que desenmascara toda arrogancia: ¿puede el hacha engrandecerse sobre el que la maneja? Por eso ningún instrumento puede atribuirse el mérito que pertenece al artesano. ¿Qué nos dice esto? Que ninguno de nosotros puede olvidar que todo proviene de Dios. O sea, es humilde reconocer que solamente somos administradores de los dones de Dios, no somos sus dueños. Por eso todo lo que Dios nos permite dar es para extender su reino. Nada nos pertenece, porque si Él quita su aliento, hasta ahí llegamos. Hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables, que no hacen justicia a los débiles ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. Mira a los más vulnerables. Mira que eso es actual. ¿Ves que cuando leemos la palabra nos damos cuenta que Dios se preocupa por todas esas necesidades? Pero tú y yo somos extensiones de ese amor. ¿Qué estamos haciendo para que esa palabra sea viva hoy? ¿Qué harán ustedes cuando tengan que rendir cuentas, cuando vean venir de lejos el castigo? ¿A quién acudirían pidiendo ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Si no son humillados y llevados presos, caerán con los que mueran asesinados. Y sin embargo, la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. Dios se vale de Asiria para el castigo. El rey de Asiria, él es el palo con que yo en mi ira castigo, la vara que uso cuando me enojo. Lo mando a atacar a un pueblo impío, a una nación que me ofende, para que la robe y le quite sus riquezas, para que la pisotee como el barro de las calles. Pero el rey de Asiria no piensa así, ni es eso lo que él se propone. No piensa más que en destruir y en acabar con muchas naciones. Dice: todos los reyes son jefes a mis órdenes. Para mí son iguales las ciudades de Calno y de Carquemis, Hamad igual que Arpad, Samaria lo mismo que Damasco. Me he encontrado naciones con muchos dioses, con más ídolos que los de Jerusalén y Samaria. Pues bien, lo que hice con Samaria y sus dioses, ¿no seré capaz de hacerlo con Jerusalén y sus ídolos? Cuando el Señor haya hecho todo lo que tiene que hacer en el monte Sión y en Jerusalén, castigará al rey de Asiria por esta obra de su orgullo y por su altanería y arrogancia. El rey de Asiria ha dicho: yo lo he hecho con mi propia fuerza,
Yo soy inteligente y he hecho los planes. Yo he cambiado las fronteras de las naciones. Me he apoderado de sus riquezas y como un valiente he derribado a los reyes. He puesto mi mano en las riquezas de los pueblos. Me he apoderado de toda la tierra. Con quien toma de un nido unos huevos abandonados y no hubo nadie que moviera las alas, nadie que abriera el pico y chillara. Pero ¿acaso puede el hacha creerse más importante que el que la maneja? La sierra más que el que la mueve, como si el bastón que no es más que un palo fuera el que moviera al hombre que lo lleva. Por eso el Señor Todopoderoso va a dejar sin fuerzas a esos que son tan robustos, hará que les arda el cuerpo con el fuego de la fiebre. El Dios Santo, luz de Israel, se convertirá en llama de fuego y en un día quemará y destruirá todos los espinos y matorrales que hay en el país. Destruirá completamente la belleza de sus bosques y sus huertos. Los dejará como un enfermero que ya no tiene fuerzas, y serán tan pocos los árboles que queden en el bosque que hasta un niño los podrá contar. En ese tiempo los pocos que hayan quedado de Israel, aquellos del pueblo de Jacob que se hayan salvado, no volverán a apoyarse en el que los destruyó, sino que se apoyarán firmemente en el Señor, el Dios Santo de Israel. Unos cuantos del pueblo de Jacob se volverán hacia el Dios invencible. Aunque tu pueblo Israel sea tan numeroso como los granos de la arena del mar, solo unos cuantos volverán. La destrucción está decidida y se hará justicia por completo, porque el Señor Todopoderoso ha decidido la destrucción y la va a llevar a cabo en todo el país. El Señor Todopoderoso dice así: pueblo mío que vives en Sión, no tengas miedo a los asirios, aunque te golpeen con la vara y levanten su bastón contra ti, como hicieron los egipcios, porque dentro de muy poco tiempo va a llevarse a cabo el castigo y mi ira los destruirá. El Señor Todopoderoso los castigará como cuando derrotó a Madián en la roca del Horeb, y mostrará su poder contra Asiria como cuando lo mostró contra Egipto. En ese día se te quitará la carga que han puesto sobre tus espaldas y será quebrado el yugo que te han puesto en la nuca. El avance de los asirios, el invasor viene por Rimón, llega a Ayat, pasa por Migrón, deja las cargas de Micnas, cruza el paso del torrente, acampa en Gibea. Rama se llena de terror, Gibea de Saúl sale huyendo, da gritos, Baggalín, óyelos Laisa, responde Anatot. Mena sale huyendo, los habitantes de Kevin se esconde. Hoy mismo se detiene el invasor en Nob, da la señal de atacar en monte Sión, la colina de Jerusalén. Miren, el Señor Todopoderoso derriba los árboles con una fuerza terrible. Los más altos caen cortados, los más elevados se ven en el suelo. Con un hacha derriba lo más espeso del bosque y los árboles más bellos del Líbano se derrumban. Continuamos con el Evangelio, donde vemos que la misericordia vale más que cualquier rito. Encontramos a Jesús caminando con sus discípulos en un día de sábado. Ellos tienen hambre y arrancan algunas espigas para comer, pero los fariseos hipócritas reaccionan inmediatamente. No ven la necesidad de los discípulos, solo ven una infracción a la ley. Entonces Jesús les recuerda que David también comió los panes consagrados cuando tuvo necesidad y que los sacerdotes realizaban su servicio en el templo aún en sábado. Finalmente pronunció una frase que resume el corazón de nuestro amado Dios. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque mira que el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Jesús no estaba despreciando la ley, estaba enseñando que la ley nunca puede separarse del amor, ni puede estar por encima de él. Cuando las normas se convierten en un obstáculo para amar, perdemos el sentido de la voluntad de Dios, porque Dios es amor y solamente quiere que eso demos. Y más adelante Jesús entra en una sinagoga donde hay un hombre con una mano paralizada. Los líderes religiosos estaban buscando la manera de hacerlo caer, por eso lo observaban atentamente. No era porque les preocupara el hombre que estaba enfermo, les importaba nada, querían ver si Jesús iba a quebrantar la ley en sábado para sanarlo, porque ellos consideran que eso era trabajo. Pero
Jesús conocía sus intenciones y les dijo: ¿quién de ustedes, si una oveja se le cae en un hoyo en sábado, no la saca? ¿Cuánto más vale una persona? O sea, los cuestionó porque hacían cosas que supuestamente no debían hacer, porque claro, el descanso era que ellos podían caminar, pero ciertos metros a la redonda, o sea, era muy poco y no podían hacer ningún trabajo. Entonces ellos estaban ahí al pie, pero Jesús vino a darle sentido. O sea, si esa ley no está cobijada por el amor, no tiene razón de ser. Por eso Jesús lo sanó delante de todos. Mientras algunos seguían defendiendo las reglas, Jesús defendía a la persona. Mientras se protegía la tradición, Jesús restauraba una vida. Por eso vemos que una religión nunca debe olvidarse del sentimiento humano, de ese sufrimiento, de ese dolor, porque no tiene sentido lo que Cristo hizo en la cruz si eso no nos desborda en amor hacia el necesitado. Por aquel tiempo Jesús camina un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, no solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Condenar. Mira que nosotros somos facilitos y buscamos la manera de hacer caer al otro. Pero Dios, su evangelio es amor. Jesús sana a un enfermo en sábado. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar a un enfermo en sábado? Jesús les contestó: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae en un pozo en sábado, no va y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien los sábados. Entonces le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Qué corazón tan entenebrecido. ¿Y te identificas con ellos? Mira que uno ve allá y es mejor pedirle al Espíritu que mire uno para acá, porque a veces no nos damos cuenta cómo estamos viviendo nuestra fe, y eso es lo que las lecturas de hoy nos invitan a que nos examinemos, porque podemos estar en la iglesia, leer la Biblia, orar y servir, pero si eso no se muestra en misericordia, en compasión y en empatía hacia los demás, estamos por el camino equivocado y necesitamos permitir que el Espíritu transforme nuestro interior, porque la espiritualidad no consiste en cumplir prácticas religiosas, consiste en parecernos cada día más al carácter de Cristo. Cristo nunca pasó de largo frente a quien sufría, nunca puso una regla por encima de la persona, nunca negó el amor en nombre de la religión. Él no le importaba romper las reglas con tal de liberar a los oprimidos. Por eso la misericordia es lo que transforma. Ser misericordioso significa mirar a los demás como Dios nos mira, como te miró a ti, como me miró a mí, como nos perdonó toda nuestra lista de pecados. Perdonar así a los demás, ayudar sin juzgar, escuchar antes de condenar y tender la mano antes de señalar con el dedo. Eso fue lo que nos vino a mostrar Jesús y es lo que Él espera de cada uno de nosotros, porque un sacrificio sin amor se convierte en un ritual vacío, pero una vida llena de misericordia refleja verdaderamente el corazón de nuestro amado Padre de amor. No más sacrificios,
Demos amor a todos a nuestro alrededor sin distinción. Y si nos cuesta, pidámosle al Espíritu que nos muestre qué debe ser limpiado en nosotros, que a veces nos lleva a enojarnos, a tratar mal a las personas con simples gestos. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar, porque si tú le pides, Él es ese espejo en el que podemos vernos. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le pedimos al Padre que nos guíe. Le agradecemos porque nos enseñas que lo que más te importa es que nuestro corazón esté lleno de amor y misericordia. Le pedimos que nos perdone por las veces que juzgamos por las apariencias, sin comprender, sin conocer. Te pedimos que nos ayudes a ver nuestra viga en nuestro ojo, Señor, para poder presentarlo en ti en oración y que tu palabra transforme nuestras vidas como transformó el corazón de Josías, Señor. Te pedimos que nos libres del orgullo y de una fe de apariencias. Enséñanos a amar como tú me has amado en la cruz, como tú nos has amado, Señor. Que podamos servir con humildad y poner siempre a la persona por encima de cualquier regla. Que cada día podamos reflejar tu luz en todos los rincones. Que nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, lo que pensamos y lo que sentimos, se mueva en compasión por el necesitado. Dios no busca personas que vengan a cumplir una serie de requisitos. Busca discípulos que reflejen su misericordia y su amor. Porque cuando el amor guía nuestras acciones, la fe deja de ser un ritual y se convierte en una verdadera expresión del corazón de Cristo. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.